¿Cómo está mi amado hermano? Dios te bendiga. Muy buenos días. La paz del Señor está en vuestros corazones. Así es. Una vez más dándole gracias al Dios Todopoderoso por este día maravilloso que nos da nuestro Padre Celestial. Vamos a ponernos en cuenta y a ponerlo este día maravilloso en la mano del Señor, ¿sí? Gracias, Padre amado, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias, Señor, por la oportunidad que me has dado, Señor, para estar delante de ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque eres bueno con nosotros. Aún nosotros fallándote, aún nosotros siendo pecadores, Señor, pero nos das un día más de vida. Gracias, Señor. Bendito sea y grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias, Padre bendito. Señor mío, en tus manos ponemos este día maravilloso, en tus manos, Señor. Que sea la voluntad tuya, que no sea la de nosotros, Señor, sino la tuya, Señor. Gracias. Bendícenos a cada uno de nosotros que estamos participando en el video y en el audio. Seas bendiciendo a cada uno de nosotros, Señor, a cada una de nuestras familias, Señor. Gracias, Señor. En tus manos estamos, Señor. Tú conoces, Señor, nuestro sentar, nuestro levantar. Tú conoces nuestro caminar. Conoces, Señor, nuestros pensamientos. Conoces lo que tenemos guardado en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor, a poner esta palabra, Señor, en nuestras mentes, en nuestro corazón, para seguir el camino tuyo, Señor. Poner esa mirada hacia tu Hijo, Señor, a tu Hijo amado, Jesucristo, Señor. Que de tal manera amó al Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sabemos tu palabra, Señor. Ayúdanos a poner en nuestras mentes, en nuestro corazón, tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, ya que con nosotros no podemos con nuestra propia fuerza, Señor, pero ayúdanos, Señor, a entender y a comprender. Danos sabiduría y ciencia y conocimiento de lo alto para entender y comprender de tu mensaje que nos vas a hablar en este día maravilloso, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Seguimos con el estudio de Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 9 al 18. Vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Grande, maravilloso nuestro Padre Celestial. Bendito y poderoso Señor. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. El versículo 9 al 18 nos dice claramente la palabra de Dios. Ahora pues, oye su voz. Mas protestan solamente contra ellos, y muéstrale cómo le tratarán el rey que reinará sobre ellos. Y se refirió Samuel toda la palabra de Jehová al pueblo, y le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y pondrá en su carro y en su gente a caballo, para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefe de miles y jefe de cincuentenas. Los pondrá asimismo a que aren su campo y sigan su mies, y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de su carro. Tomarán también a vuestras hijas para que sean perfumadoras y cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestra tierra, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y lo dará a su siervo. Diezmarán vuestros granos y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Y tomarán vuestros siervos y vuestras siervas y vuestros mejor jóvenes y vuestros asnos, y con ello harán su obra. Diezmarán también vuestro rebaño, y seréis su siervo, y claramente aquel día causa de vuestro rey que os habréis elegido. Mas Jehová no os responderá en aquel día. Bendito sea el nombre del Señor. Como la palabra del Señor nos habla, nos hace entender que lo que ellos pedían un rey, y ellos Samuel le había dicho que lo que va a pasar cuando tengan un rey. Bendito sea el nombre del Señor. Claramente vemos en Eclesiastés, capítulo 8, versículo 2, nos dice la obediencia al rey. Cumplan las órdenes del rey, pues así lo ha jurado ante Dios. No salgan de su presencia con demasiada rapidez. No tomes parte en el asunto malvado, porque el
Él puede hacer lo que se le antoja. La palabra del rey tiene autoridad final y nadie puede pedir cuenta de sus actos. Al que le cumple una orden no le pasará nada malo, y el que es sabio entiende cuándo y cómo debe cumplir. En realidad, hay un momento y un modo de hacer todo lo que se hace, pero el gran problema del hombre es que nunca sabe lo que va a suceder ni hay nadie que se lo pueda advertir. Bendito sea el nombre del Señor. Así es, nadie nosotros sabemos lo que puede pasar. Solamente el Señor es el único que sabe de nuestras vidas. Es el único. Así es, mi amado hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos que dice también la palabra del Señor en el versículo 10. Nos dice claramente que es una expresión legal que aplica de total conocimiento sobre una acción como le trataran el rey. Ellos pedían un rey y Samuel advirtió lo que iba a pasar con ese rey que pidieran. Como lo habíamos leído, que ese rey iba a pedir, como se refiere Samuel, toda la palabra de Jehová, pueblos que habían pedido un rey. Dijo, pues así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará a vuestros hijos y pondrá en sus carros y en su gente de a caballo. El concepto del trato proviene de la palabra hebrea mispa, que significa juicio, decisiones y sentencia, justicia y costumbre. Aparece con frecuencia como vemos en el libro de Samuel, capítulo 2, versículo 13. Gloria a Dios. Dice, luego regresó. Dice, él ni los deberes de los sacerdotes para con el pueblo, pues cuando alguien ofrecía el sacrificio, llegaba un criado sacerdote y un tenedor en la mano mientras la carne estaba cociéndose. Bendito sea el nombre del Señor. Y hace referencia a las costumbres de los derechos del sacerdote. Como vemos el versículo 12 al 13 del mismo capítulo 2 de Primera de Samuel, nos dice que los hijos de Eli eran unos malvados y no le importaba las cosas del Señor, ni los deberes de los sacerdotes como el pueblo, pues con alguien ofrecía un sacrificio, llegaba un criado del sacerdote con un tenedor en la mano, y mientras la carne estaba cociéndose, metían el tenedor en el perol y en la joya y en el caldero o en las cazuelas, y todo lo que sacaba con el tenedor era para el sacerdote. Así hacían con todo israelita, y que llegaba a Silo. Además, antes de que quemaran la grasa en el altar, llevaban al criado al sacerdote y decían al que iba a ofrecer el sacrificio, dame carne para asársela al sacerdote, porque no te va a aceptar carne ya cocida, sino cruda. Y si la persona le respondía que primero tenía que quemarse la grasa y luego él podría tomar lo que quisiera. El criado contestaba, no me la tienes que dar ahora, dámelo, o lo contrario te lo quitaré a la fuerza. Así pues, el pecado que estos jóvenes cometían ante el Señor era gravísimo, porque estaban con desprecio las ofrendas del que pertenecía al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos también en los libros de Deuteronomio lo que ellos tenían que escoger, no era porque ellos lo querían hacer, sino los deberes mismos dice, los derechos del sacerdote, los levitas, tenían el derecho, ya el Señor había decretado que nomás le pertenecía a ellos de los sacrificios. Y como vemos aquí en Deuteronomio capítulo 18, versículo 1 dice, los derechos de los sacerdotes levitas. Los sacerdotes levitas, es decir, todo lo que la tribu de Leví, no tendrían parte ni herencia como los demás israelitas.
tendrían que mantenerse de los sacrificios que ofrecían al Señor y de lo que Él les corresponden. No recibirá herencia como sus compatriotas, ya que su herencia es el Señor, como Él lo ha dicho. Los derechos que los sacerdotes tienen sobre los sacrificios de toro o cordero ofrecidos por la gente son los siguientes: le tocará la espaldilla, la quijada y el cuajar, y también los primeros frutos del trigo, vino y aceite, y la primera lana se cortará de las ovejas, pues el Señor su Dios lo ha elegido a ellos de entre toda la tribu para que de padre a hijo tengan siempre a su cargo el culto al Señor. Y cuando de un levita de algunas poblaciones de ustedes o de cualquier lugar de Israel se sienta movido a venir al lugar escogido por el Señor, pondrá oficiar, pondrá oficiar allí como sacerdote en el nombre del Señor, lo mismo que todos sus compañeros levitas que están allí sirviendo al Señor, y recibirán mismas porciones de alimento que ellos reciben, además de lo que obtenga de la herencia de su padre. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí nos concreta también que eran los derechos de los levitas, no como estos hijos que hacían con con los, con los sacrificios que el pueblo traía, como ellos hacían lo que querían hacer, como habíamos leído en el capítulo 2 de Primera de Samuel, versículo 12, que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, y eran costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando algunos ofrecían sacrificio, venían el criado del sacerdote, mientras se cocían la carne, trayendo en su mano un grafio de 3 dientes, y lo metían en el perol, en la joya o en el caldero o en las marmitas. Y todo lo que sacaban en el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venían a Silo. Asimismo, antes que la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al sacrificaban de carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y el hombre le respondía: queme la grosura primero y después tome tanto como quisiera. Él respondió: no, sino dámelo ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era, pues, muy grande en delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Por qué lo hacían? Y ya sabemos que ellos tenían solamente que coger lo que estaba escrito. El Señor había dejado una orden para los levitas que tenían que coger, como dice, los derechos de los sacerdotes tenían sobre los sacrificios de toro o cordero ofrecidos por la gente, son los siguientes: les tocará la espaldilla, dice, la quijada y el cuajar. Le tocaba a ellos de coger, porque ellos ya le había dicho el Señor qué tenía que hacer. Esos eran los deberes de levita, pero estos jóvenes no tenían ese conocimiento y le quitaban la carne antes del sacrificio, o en el sacrificio mismo dice que sacaban con un tenedor grande y lo sacaban, o sea, en las ollas o en las marmitas o en las cazuelas lo sacaban, dice, porque no respetaban al Señor. Ese sacrificio era para el Señor. Así es. Cuando no tiene uno conocimiento, la palabra del Señor hace como uno quiere la vida. Así es. Como vemos también nos dice: estos serán los derechos de los sacerdotes de parte del pueblo. Como vemos también en 1 Samuel capítulo 8, versículo 3, nos dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Grande, maravilloso nuestro Padre Celestial. En 8.3 nos habla: sin embargo, los hijos no se comportaron como su padre, sino que se volvieron ambiciosos y dejaron sobornar y no obraban con justicia. Eso eran porque ellos mismos se desviaron, aunque el papá estaba al frente. Samuel
y sus hijos se desviaron. Por eso que vinieron hacia él cuando dice, ya estás, dice claramente, aconteció que habiendo Samuel envejecido, pues a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de sus hijos primogénitos fue Joel, y el nombre del segundo Abiad, eran jueces en Bersebé. Pero no anduvieron los hijos por el camino de su padre, antes se volvieron tras las avaricias y dejando de sobornar y pervirtiendo el derecho. O sea, por eso es que el pueblo se levantó y le dijo, tú ya estás viejo, ya no puedes, entonces danos un rey. Y eso es lo que cambia totalmente, porque el Señor estaba administrando ese pueblo, el Señor estaba dirigiendo ese pueblo, el Señor estaba guiándolo, pero ellos no se dejaban guiar por el Señor. Entonces pidieron un rey y ahí el cambio que le hace, el Señor mismo dice por las consecuencias que van a pasar si piden un rey. Aquí mismo dice, se refería a Samuel toda la palabra de Jehová. El pueblo que le había pedido un rey dijo, pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará a vuestros hijos y los pondrá en su carro y en su gente a caballo para que corran delante de su carro. En otra tradición, como dice Dios habla hoy, nos dice diferente también, nos habla, pero nos hace entender un poco más. Dice, así pues, entienden sus peticiones, pero antes adviértele, seríamos de todo el privilegio de que sobre ellos tendrán el rey que lo gobierne. Entonces Samuel comunicó la respuesta del Señor al pueblo que le pedían un rey. Le dijo, esto es lo que le va a esperar con el rey que lo van a gobernar. Llamar a fila a los hijos de ustedes y uno de los destinará a los carros de combate y a otro a la caballería, y a otro a su guardia personal, y a uno de los nombrará jefe de 1000 soldados y otro jefe de 50. Alguno de ustedes lo pondrá a arar su tierra y recoger su cosecha y o fabricar sus armas y materiales de su carro de combate. Y tomará también a su servicio a las hijas de ustedes para que sean sus perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderarán de las mejores tierras y de los mejores viñedos y olivares, y ustedes y los entregarán en sus funcionarios. Les quitarán la 10ª parte de sus cereales y viñedos, y lo entregará a los funcionarios y oficiales de su corte. También le quitarán a ustedes sus criados y criadas y sus mejores bueyes y asnos, y lo hará bajar por él asno, y lo hará trabajar para él. Se apropiarán además de los 10ª parte de su rebaño, y hasta usted mismo tendrá que servir. El día que se quejen por causa del rey que hayan escogido, el Señor no le hará caso. Dice que el Señor no le hará caso, porque ya le había advertido que lo iban a pasar, pero ellos dicen que sin importar nada de eso, quisieron el rey. Después que Jehová le había dicho que iba a pasar con, por pedir un rey, pero ellos no le importaron nada. Por eso, cuando uno no tiene el conocimiento de la palabra, no le importa nada. Pero el Señor mismo nos habla cada momento y cada instante, nos habla el Señor por medio de muchos administradores, por medio de muchos servidores, por medio de muchos siervos. El Señor sigue hablando, pero el pueblo sigue endureciéndose el corazón como Faraón. Faraón se endurecía el corazón cuando fue a sacar al pueblo de Israel, cuando fue Moisés a sacar y advertirlo, pero el faraón se endurecía cada vez el corazón y no soltaba al pueblo de Israel. Asimismo estamos nosotros duros en estos corazones que no dejamos al mundo, no soltamos el mundo, sino queremos seguir en el mundo. Pero la palabra del Señor nos dice que no te aferras al mundo, busca las cosas del Señor, busca las cosas celestiales. Como dice en Colosenses capítulo 3, dice que poner la mirada hacia el Todopoderoso, poner la mirada al Rey de Reyes, Señores, Señores. Así es, mi amado hermano. Como Jesús dijo en San Juan capítulo 14, verso 6, dice,
que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por Él. Así es, mi amado hermano. Vamos a darle gracias por estas palabras tan hermosas que hemos recibido de nuestro Padre Celestial. Gracias, Padre amado, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias, Señor, por la palabra, por el mensaje, Señor, que nos has dado, Señor, en este día maravilloso. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Bendito sea tu nombre y grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias, Señor, por este mensaje. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Habla nuestras vidas, Señor. Danos sueños, revelaciones, Señor, para poder entender y comprender más de tu palabra, Señor. Gracias, Señor mío. Bendito sea tu nombre y grande, maravilloso. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Vive Jehová en nuestra vida. Hasta pronto, mi amado. Dios te bendiga, Dios te guarde tu salida y tu entrada.